Hablando del título de esta mañana, la palabra dignidad, si ustedes han observado en lo que están leyendo, aparece repetidamente en diferentes pasajes, y empecé a observar que pues no era una coincidencia, no es una coincidencia que esa palabra aparezca constantemente, y me movió a la reflexión. Realmente, ¿qué es la dignidad? ¿Qué entendemos por una vida digna? ¿Quién realmente tiene una vida digna? ¿Por qué es importante vivir una vida con dignidad? ¿Cómo podemos alcanzar una vida digna, una vida plena? Y el día de hoy, en nuestra sociedad, en el mundo, se habla mucho en el discurso acerca de la dignidad relacionada con los derechos del hombre, con los derechos de todo ser humano. Y se habla de las cosas a las que tiene derecho el hombre. Es decir, por dignidad, todo hombre tiene derecho a trabajo, a una vivienda digna, a salud, a educación, etc. Es decir, se pone el énfasis de la dignidad en los benefactores, en los beneficios que ha de disfrutar, en el bienestar que debe tener todo ser humano, independientemente de su raza, de su edad, de su cultura, etcétera, inclinación, sexo, etcétera. Independientemente de eso, está llamado a tener una posición de dignidad y se relaciona con esos niveles de bienestar. Pero yo quiero decirles que es mucho más que eso. Y muchas veces a lo mejor hemos tenido este conocimiento de la dignidad relacionado con la perspectiva de que debemos pues prepararnos, estudiar, realizarnos y llegar a tener las condiciones materiales dignas, las condiciones de bienestar mínimas, por lo menos. Pues es mucho más superior a esto lo que la palabra dignidad significa en el Evangelio, y en eso vamos a ir creciendo, y en su conocimiento, en su revelación, y en la importancia que tiene para nuestra restauración y para que realmente vivamos una vida digna. Y digo que en la actualidad es más un discurso, porque la realidad es que la pobreza en el mundo está aumentando a volúmenes masivos, grandísimos. No solamente lo padecemos en nuestro país, sino en todo el mundo. Y hay niveles de pobreza extrema y de marginación, ¿verdad? Que entonces, ¿en dónde queda el discurso de las Naciones Unidas, de los gobernantes? ¿Por qué esos millones y millones de personas se están muriendo de hambre? ¿Que no hay recursos en las naciones como para poderles satisfacer sus mínimos de bienestar? ¿Que esas personas no tienen la dignidad como para ser atendidas? No hablamos tanto de dignidad. Los políticos, los organismos internacionales, no se ve reflejado. ¿Qué valor le damos a la vida, que es parte de la dignidad, cuando las guerras están en su apogeo? Y cuando se invierten millones y millones de dólares en armas y en conflictos donde se está perdiendo la vida de las personas, sobre todo de jóvenes. Personas menores de 30 años involucrados, y muchos inocentes, niños y mujeres que están siendo sus vidas sacrificadas en daño colateral por el conflicto armado entre las naciones. ¿Dónde está entonces el discurso acerca de la dignidad? ¿Dónde está el valor de la vida humana? ¿Qué es realmente la dignidad? Esta es la reflexión a la que estoy siendo movido y que quiero compartir con ustedes, y que vayamos viendo que en el Evangelio está la respuesta a muchas de estas situaciones, y que si se vive lo que vivimos hoy en el mundo, pues es por falta de entendimiento de la verdadera dignidad.
porque la dignidad no ha alcanzado realmente a la humanidad. Son mínimos los porcentajes de personas que han llegado a tener el nivel de revelación y de entendimiento de lo que es la verdadera dignidad en Cristo. Esto como introducción. ¿Les interesa? Vamos al Evangelio de Lucas, pues, en el capítulo 7. Así que nuestro tema, la dignidad en Cristo. Yo creo que hoy solamente estaremos introduciéndonos al tema, pero trataremos de que seamos edificados y preparados para lo que Dios tiene para nosotros. Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10. Dice Lucas en su escritura que Jesús terminó de hablar con el pueblo y entró en Cafarnaún. Allí había un centurión, es decir, un comandante que dirigía a más de 100 hombres, a una tropa de más de 100 hombres. Allí había un centurión romano, que tenía un siervo al que amaba mucho. Este centurión romano tenía un siervo al que amaba mucho, el cual estaba a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos de los judíos para que le rogaran que fuera a sanar a su siervo. Versículo 4. Ellos fueron a hablar con Jesús y con mucha insistencia le rogaron. Le decían a Jesús: este hombre merece que le concedas lo que pide. Otras versiones dice: este hombre es digno de que le concedas lo que pide, pues ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Jesús se fue con ellos, y ya que estaban cerca de la casa, cuando el centurión envió a unos amigos suyos, o sea, otros mensajeros, cuando ya casi Jesús está por llegar, para que le dijeran: Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres en mi casa, ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti. Entonces, ¿era digno o no era digno? Los ancianos judíos dijeron: este hombre es digno de que le conceda su petición. Y el centurión dice: yo no soy digno ni siquiera de presentarme ante ti para decirte que vinieras. Es decir, él no trató de ofender a Jesús al no ir personalmente, al haber enviado personas, sino que no se consideraba digno de estar ante la presencia de Jesús, ni mucho menos se consideraba digno de que Jesús entrara a su casa. Tendría una casa una muy mala casa, siendo un centurión romano en autoridad. Yo creo que no tenía nada que ver con las apariencias. Dice: ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti. Así que nos queda la pregunta: ¿era digno o no era digno? Dice: pero con una sola palabra tuya mi siervo sanará. Yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad y lo que es tener soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo ve allá, él va. Y si a otro le digo ven acá, él viene. Y si a mi siervo le digo haz esto, lo hace. Cuando oyó Jesús estas palabras, se quedó admirado del centurión y se volvió entonces a la gente que lo seguía y dijo: quiero decirles que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Los que habían sido enviados por el centurión regresaron entonces a la casa y se encontraron con que el siervo ya estaba sano. Así que Jesús lo consideró digno o no lo consideró digno. Está interesante, ¿verdad? Yo he escuchado mensajes de este pasaje donde lo que se resalta pues es la fe del centurión, pero me llama la atención que realmente el centro del mensaje es la palabra dignidad. ¿Quién es realmente digno de poder estar delante de Jesús? ¿Quién es digno de estar delante de la presencia del Hijo de Dios?
¿Quién es digno de recibirle en su casa? El centurión dijo: yo no soy digno de eso, ni de estar delante de él, ni mucho menos de que él entre a mi casa. Pero sé que él tiene la autoridad, que él tiene autoridad de parte de Dios. Él tuvo la revelación de Jesús sin haber estado delante de él, sin haberlo escuchado. Él oyó hablar de Jesús, alguien le estuvo hablando de él, pero no había tenido él la oportunidad de directamente escucharlo. Sin embargo, tuvo la certeza de que Jesús era un enviado de Dios por las señales que hacía y por lo que enseñaba. De tal manera que tuvo la fe suficiente para pedirle que fuera a sanar a su siervo. Está interesante, ¿verdad? Así que vamos a estar pues enfocados en el significado y la importancia de la dignidad en el Evangelio, de manera especial en el Evangelio de Lucas. Lo que Lucas nos muestra en el pasaje no solamente es el drama de un siervo que está gravemente enfermo y a punto de morir, sino que también hace énfasis en el carácter del centurión romano. Sí, habla de las dos personas. Un centurión romano que con poder y autoridad había establecido relaciones profundas tanto con su siervo como con los judíos. O sea, esto ya sale de lo común. Es decir, normalmente, pues ningún romano, ni mucho menos un centurión, establecía relaciones de amistad con el pueblo judío. Pues estaba ahí para oprimirlos, ¿verdad? Y sin embargo, este centurión había simpatizado con la religión judía y había hecho amistad con los judíos de ese lugar. E incluso les había construido una sinagoga. Es decir, había dispuesto de sus recursos económicos para construirles una sinagoga. La sinagoga es un lugar de reunión, una casa así como esta, donde cada sábado se reunían y ahí se leían las escrituras, se reflexionaba, se oraba en las escrituras del Antiguo Testamento. Y él participaba de esas reuniones. Entonces participó de las reuniones, participó de la amistad, creó un vínculo con ellos, sin imaginarse que un día estos ancianos iban a usar como argumento esa relación que tenían con él para convencer a Jesús de que fuera a concederle la petición que estaba haciendo. O sea, él nunca pensó en eso. Es decir, había una actitud sincera, había un carácter inclinado a entrar en relación profunda con las personas. Y esto mismo había hecho con su siervo. Entendemos que ese siervo pues posiblemente también fuera de origen judío y que tendría más de un siervo. Pero dice que a este siervo lo amaba. ¿Cómo llegamos a amar a una persona? Pues, conociéndola, reuniéndonos con ella. Entonces quiero llamar su atención aquí a lo importante que son las reuniones. Esta relación entre el centurión y su siervo creció a través de las reuniones. Ahí se desarrolló el amor, la amistad, el vínculo. Esta amistad con los judíos se desarrolló a partir de esa relación, en reuniones donde escuchaba de la Escritura, donde fue conociendo la religión judía y se identificó con ella. Y así llegó el mensaje a sus oídos acerca del Evangelio, de quién era Jesús. Y cómo eso que fue recibiendo pudo ir transformando su corazón. Así que son dos características muy importantes que destaca en este hombre centurión romano. Dice el versículo 4 que leímos, 7:4, dice: entonces los judíos, los ancianos, vinieron a Jesús y le dijeron: este hombre es digno de que le concedas lo que te pide. Y sus argumentos son interesantes. Dice: él ama a nuestra nación, nos ha dado muestra, ha sido generoso con nosotros. Estoy agregando ya paráfrasis, ¿verdad? Dice: incluso nos ha construido una sinagoga, y eso es impensable de parte de un centurión romano.
Jesús, por favor, te rogamos que por muy ocupado que estés, ¿estaría ocupado Jesús en ese momento que llegaron a buscarlo? Pues yo creo que sí, dice que las multitudes lo seguían, estaba enseñando, predicando. Este pasaje es justamente después de que Jesús terminó el sermón del monte. Él terminó el sermón del monte y entonces bajó del monte y entró a Capernaum, ¿verdad? Entonces, multitud de gente lo seguía y querían ser tocados por él o querían tocarlo a él para recibir sanidad o alguna bendición en su vida. Entonces sí tenía trabajo Jesús. Y ellos van y le ruegan, dice, por muy ocupado que estés, haz una excepción y ven con nosotros. Ven y concédele a este hombre lo que está pidiendo porque es digno. ¿En qué estaban basando su concepto de dignidad estos ancianos? En las obras, ¿verdad? Recordemos que el judaísmo tiene por esencia las obras. Entonces, ellos practican una religión y en congruencia con esa religión son las obras que se realizan. Y este hombre había realizado buenas obras con ellos y les había mostrado el amor a través de la generosidad e incluso de haberles construido la sinagoga. Entonces, para ellos él era un hombre digno, aparte del lugar de autoridad que él ocupaba. Es decir, todo está centrado en la apariencia y en las obras de lo que este hombre realizó. Y para ellos ahí estaba un concepto de dignidad. ¿Estamos? Sin embargo, el centurión habla de una indignidad, de todo lo contrario. Leamos en el versículo 6. Dice que Jesús fue con los ancianos, accedió a irlos a acompañar, y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le envía a otros amigos con otro mensaje aparentemente contrario al que llevaban los ancianos. Señor, le dicen los mensajeros, dice el centurión, que no te molestes. Él manda decir, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Es él quien se está en su propio autoconcepto diciendo, yo soy indigno incluso de presentarme delante de ti, mucho menos de que entres a mi casa. Tendría muy desordenada su casa. ¿Qué pasaría si a nosotros nos dijera algún político, un gobernante importante, Claudia Sheinbaum te dice, voy a ir a tu casa mañana? ¿Cómo la recibirías? Otra autoridad importante, ¿verdad? Yo creo que andaría, como dicen, como voladoras de Papantla, arreglando toda la casa, ¿verdad? Poniendo todo en orden, limpiando, puliendo, a lo mejor hasta pintándola. Es decir, que no hubiera ningún detalle que ofendiera la dignidad de la persona que vas a recibir, ¿verdad? A todos nos movería a hacer algo importante y algo digno para que esta persona fuera bien recibida. ¿Cuánto más si se trata del Hijo de Dios que va a visitarte? ¿Verdad? ¿Merecerá Él que pongamos en orden nuestras vidas, nuestras casas, que nos limpiemos, nos purifiquemos, que limpiemos todo para bien recibirle al que es digno de recibir toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Estoy desarrollando esto imaginativamente, pensando en lo que este centurión ha de haber pensado a la hora que ya Jesús venía. Seguramente le dijeron, Jesús accedió, sí viene a sanar a tu siervo, ¿verdad? Viene a tu casa. Dijo, no, si no fui digno ni siquiera de acercarme a él, ¿cómo va a entrar él a mi casa? Mi casa no es digna, mi techo no es digno para recibirlo. Y entonces por eso envió otros mensajeros. Y quiero decirles que el centurión estaba absolutamente en lo cierto. Él era indigno. No era digno de estar delante del Hijo de Dios. Tampoco era digno de que el Mesías entrara bajo su techo.
aunque él era un hombre con poder y autoridad, y había actuado con gentileza y con generosidad, y tenía buenas relaciones con los judíos, él estaba consciente de su condición de hombre pecador delante de Dios. Este es lo que va haciendo la diferencia. Él era un hombre gentil, de origen gentil, con trasfondo pagano, por lo tanto, sabía que era un pecador. ¿Cómo lo sabía? Por lo que había ido aprendiendo ya del judaísmo. Ya había estado escuchando acerca de Dios, del único Dios verdadero. Ya había estado escuchando acerca de la concepción del mundo, de acuerdo a lo escrito por Moisés en el Génesis, en Levítico, Deuteronomio, etcétera, en los Salmos. Ya él había tenido esta cierta información. Así que él era, ya con ese entendimiento, indigno por ser un pecador. Y porque veía en Jesús, o sea, por lo que había oído, que él era verdaderamente un enviado de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quién tenía mayor dignidad? ¿Él o aquel visitante que estaba en ese momento predicando en esas tierras y haciendo milagros y sanidades? Él había oído de Jesús y efectivamente había creído que Jesús era un enviado de Dios, porque nadie podía hacer las obras que Jesús hacía, ni hablar como él hablaba, si Dios no estuviera con él. Sí, había un testimonio ahí. Por eso se siente indigno de ver a Jesús cara a cara, y tampoco merece el privilegio de que entre a su casa. ¿Qué vemos aquí? ¿Y qué quiere Lucas destacar? La pobreza de espíritu de este varón. No está en su orgullo, en su dignidad aparente de su posición, ¿verdad? Él está consciente de su pobreza espiritual. ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando el Sermón del Monte? Y es de las primeras bienaventuranzas, ¿verdad? Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este hombre expresa esa pobreza espiritual, esa humildad, y reconoce la grandeza de Jesús, y por lo tanto considera que Jesús es mucho más digno que él, como para recibirlo en su casa. Su actitud, esto es lo interesante, la actitud de este hombre es similar a la de otras personas que en diferentes pasajes de la Escritura Lucas destaca con el mismo trasfondo de indignidad o dignidad. Dice Lucas en su Evangelio, en el capítulo 5, versículos 4 y 9, narra ahí Lucas la pesca milagrosa. Jesús terminó de dar un mensaje y luego le pidió a Pedro que en su barca lo metiera hacia adentro. Y ya estando ellos en el lago, le dice Jesús: avienten las redes, vamos a pescar. Y dice Pedro: pues toda la noche hemos estado tratando de pescar y no pescamos nada, pero en tu palabra lo haremos, ¿verdad? Y entonces avientan las redes, ¿y qué sucede? Es una pesca abundante. Dice que las redes se les reventaban. Y entonces Pedro tiene en ese momento la revelación de ante quién está, y dice aquí la Escritura, viendo esto, viendo el milagro, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, soy un indigno de estar en tu presencia, no soy digno de recibir todo esto. Es decir, me impacta. O sea, tú eres el Hijo de Dios, está allí, está presente ya. Dice el versículo 9 de ahí de Lucas: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Sí? Les impresionó tanto que se llenaron de temor, ¿verdad? Es ¿quién es este que tiene ese poder? Él era un carpintero, era un predicador itinerante. ¿Qué sabía de pesca Jesús? Pues nada más que él sabía dónde estaba todo, ¿verdad? Él creó todo.
Sí, les dijo exactamente en dónde tenían que pescar. Es decir, que Pedro aquí reconoce pues que es indigno de recibir la bendición y de estar en la presencia de Jesús. Es un ejemplo más. Luego en el capítulo 15 de Lucas, en los versículos 18 y 19, nos habla de la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan de esa parábola? ¿Verdad? Dice que este joven finalmente se fue y desperdició todos sus recursos, y dice en el versículo 18 que cuando ya volvió en sí, cuando ya tuvo entendimiento al estar enfrentando a las circunstancias que estaban en contra de él, dice: me levantaré e iré a mi padre, versículo 18, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Atención, versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Otra vez aparece la palabra, ¿verdad? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y sabemos lo que sucedió, ¿verdad? ¿Qué hizo el padre? Cuando el hijo llegó y le dijo estas palabras, dice que lo levantó cuando se arrodilló, y entonces mandó, ¿verdad?, que trajeran vestiduras, ¿sí?, para limpiarlo y vestirle y ponerle su anillo y hacer un gran banquete, un gran banquete. Las vestiduras hablan de vestirlo de dignidad, de regresarle su dignidad. Tenía razón, él era indigno, ya era indigno por lo que había hecho. Había pecado contra su padre y contra el cielo. Pero en su arrepentimiento, el padre lo levanta y lo viste de dignidad. Importante las vestiduras como símbolo de dignidad. Un ejemplo más. En Lucas 18, versículos 9 al 14, vemos otro pasaje donde está un fariseo y un publicano que están orando en el templo. Y dice el versículo 9, mas el publicano, estando lejos, bueno, aquí ya voy más adelante, dice que estos dos hombres estaban orando, y el fariseo, al ver al publicano, dijo: gracias te doy, Señor, porque no soy como este hombre. Yo ayuno y ofrendo y hago las cosas, ¿verdad?, que la ley establece. Dice, y el otro hombre, el publicano, dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué estaba diciendo? Ten misericordia de mí, porque soy indigno. Lo tenemos presente nuevamente. Uno estaba autoexaltándose, ¿sí?, sintiéndose digno por sus obras, que cumplía con la ley. Y el otro entendía y comprendía su pobreza espiritual y se declaraba un pecador e indigno de la bendición de Dios. Dice el pasaje, dice: de cierto les digo que el segundo, este publicano, regresó a su casa justificado, ¿verdad?, porque tuvo este entendimiento. Así pues, a lo que voy es a cómo se repite constantemente en el Evangelio de Lucas esta palabra dignidad y la condición de indignidad. ¿A qué corresponde la indignidad? Al pecado, a la separación de Dios. Es decir, que la dignidad y la indignidad tienen su origen allá en el Génesis, en el jardín de Edén, ¿verdad? ¿Cómo fue o de dónde se originó la dignidad? Vamos a continuar con lo que Lucas dice. Lucas lo que nos revela es que ningún ser humano, viendo los ejemplos, ningún ser humano es digno de estar en la presencia de Dios. Todo hombre, todo ser humano está separado de Dios y es indigno de estar en la presencia de Dios a causa del pecado, de la naturaleza de pecado heredada desde Adán. Así que si no es digno de estar en su presencia, mucho menos de que Dios venga a su casa, de que el Hijo de Dios venga a su casa. Es decir, ni su vida, ni su casa, nada es de la suficiente dignidad como para estar delante de Dios. Todo hombre está en una condición de separado de Dios.
muerto, indigno de recibir el bien de Dios. ¿Cómo entonces poder alcanzar la dignidad? La naturaleza de pecado creó un abismo que separa al hombre de Dios a causa de la desobediencia de Adán. Adán no solamente perdió la autoridad y la comunión con Dios, allí perdió la dignidad que Dios le había dado. Dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44, dando un mensaje él después de haber hecho milagros, en particular el milagro de la multiplicación de los peces y los panes. Dice el versículo 44, dijo Jesús: nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y yo lo resucitaré en el día final. Es decir, ¿cuál es la única manera de poder ser dignos de estar en la presencia de Dios? ¿Cuál es la única manera de ser dignos de que Dios venga a nuestras vidas? ¿Qué dice aquí Jesús? Nadie puede venir a mí, solamente que el Padre lo traiga a mí. Y si hay al que el Padre me traiga, yo no lo voy a rechazar. Entonces vamos dando cuenta del privilegio que tenemos de haber sido elegidos por Dios. Siendo indignos, ¿de dónde viene la dignidad? De Dios mismo. Es Dios mismo quien nos va a dignificar en Jesucristo para poder retornar a la condición que tenía el hombre desde el inicio. Así que antes de llegar pues a una conclusión sobre esta reflexión, es importante retomar las preguntas. ¿Qué es la dignidad? ¿Cuál es su origen? ¿En qué consiste una vida digna? ¿Por qué es importante la dignidad en las personas el día de hoy? ¿Cómo podemos lograr una vida digna cada uno de nosotros? Y bueno, es importante entender y conocer el significado de la palabra dignidad. En el diccionario común dice que la palabra dignidad es la cualidad que indica que alguien es valioso. La dignidad es la cualidad que indica que alguien es valioso, merecedor de honor y de respeto. Esto es dignidad. Alguien que es valioso, que es merecedor de honor y de respeto. En la Biblia, que es donde estamos centrados en la palabra de Dios hoy, el término hebreo que traduce la palabra dignidad significa esplendor. Esto significa en la Escritura. Dignidad significa esplendor, significa gloria, significa majestad y honor. Bíblicamente, la dignidad humana tiene su origen en el diseño divino de la creación del hombre. Es Dios el perfecto, digno, el que está lleno de gloria, de majestuosidad, de honor, de esplendor. Él es el origen, Él es la fuente. Y eso se lo dio al hombre cuando lo creó. ¿Por qué? Porque lo creó a su imagen y a su semejanza. Así fue creado. Con esa misma gloria, con esa misma dignidad se le dio al hombre. Pero el hombre desobedeció y perdió la dignidad, perdió la gloria que le había sido dada por Dios al morir espiritualmente. Su espíritu fue muerto, fue separado de Dios. Y de ahí el origen de la indignidad. Así que la dignidad pues tiene su origen en el diseño divino de la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. Y confirma la Escritura que la fuente de toda dignidad es la gloria de Dios. Lo podemos ver en el Salmo 104, versículos 1 y 2. Salmo 104, versículos 1 y 2. Dice ahí el salmista: bendice, alma mía, al Señor. Cuán grande eres, Señor mi Dios. Estás rodeado de gloria y de esplendor. Es decir, estás rodeado de dignidad. ¿Sí? Estás rodeado de gloria y de esplendor. Versículo 2. Te has revestido de luz como de una vestidura.
Nuevamente las vestiduras relacionadas con la dignidad, con la gloria de Dios. Te has revestido de luz. ¿Quién es la luz? ¿Quién dijo que era la luz? ¿De qué tenemos que estar revestidos para ser dignos? De Jesús. Si no estamos revestidos de Cristo, estamos en indignidad. ¿Sí? No es suficiente los estudios, las riquezas, los bienes, los apellidos, las posiciones de autoridad para ser digno. Eso humanamente está reconocido. Y sabemos que hay una gran desigualdad en esa dignidad. Pero en Cristo no hay acepción de personas. Ni el pobre, ni el rico, ni el varón, ni la mujer. Ahí no hay diferencias. Todo el que está en Cristo, nueva creación es, y por lo tanto, digno de estar en la presencia de Dios. ¿Verdad? ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Es grandiosa la obra de Dios en Cristo y es tremendo poder ir descubriendo cómo el evangelista, en este caso aquí Lucas, nos va describiendo de qué manera es la condición del hombre y cuál es la condición de Jesucristo. Cuál es el estado en que se encuentra el hombre y cuál es el estado de dignidad en que está Dios y Cristo. La gloria de Dios tomó forma de hombre. La gloria de Dios tomó forma de hombre. Se encarnó la gloria misma de Dios. Toda la dignidad de Dios se encarnó en Jesús. Este es el misterio de la piedad, del que hablaba Víctor hace 8 días. ¿Qué es una vida piadosa? No es una vida religiosa. Una vida piadosa es una vida digna, revestida de Cristo, que camina, vive, que expresa a Cristo. Esa es una vida digna, esa es una vida piadosa. Este es el gran misterio de la piedad, que la gloria misma de Dios se hizo hombre. Y como hombre fue a la cruz para dignificarnos, para acabar con la indignidad de la naturaleza del pecado y poder restaurar la condición de la humanidad a la posición que teníamos antes con Dios. En ese proceso estamos. Tú y yo ya estamos en ese proceso. Y muchos más han de venir a ser dignificados. Regresemos a Lucas, en el pasaje que estamos. Dice que en el segundo mensaje que envió el centurión, versículo 7, dijo: no soy digno de que entres en mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Solamente ahí donde tú estás, donde tú vienes, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Esta es la declaración de fe tremenda. ¿Sí? Por eso dice que Jesús se impresionó. ¿Cuántas vemos en el Evangelio que Jesús se impresione? Pocas veces. Y lo que le ha impresionado a Jesús en los Evangelios es la fe. Aquí le impresionó la fe del centurión. Pero en otro pasaje es una mujer, ¿verdad?, sirofenicia, que no era del pueblo de Dios, ¿verdad?, y que vino a rogarle para que sanara a su hija, ¿verdad? Y se acuerdan que Jesús le dijo: no, el beneficio, la bendición es para los hijos de Dios, ¿verdad?, es para los judíos. Los perros no pueden recibir esta bendición. Dijo: pues sí, pero dijo ella, pero aún los perros pueden recibir de las moronas de la mesa de sus amos, ¿verdad? Estaba consciente ella de su pobreza espiritual, estaba consciente de su indignidad. Pudo haberse sentido ofendida por Jesús y haberse ido pues como el perrito, ¿verdad?, después de lo que Jesús había dicho. Pero no, dijo ella: aún de las migajas, aún de lo poco que tengas que te sobre, de eso dame a mí. Tremendo, ¿verdad? Y recibió el milagro, no estando su hija ahí. O sea, son dos ejemplos
de cómo a la distancia Jesús se asombra, dice que se asombró de la fe de esta mujer, como se asombra acá de la fe del centurión, que ni siquiera está delante de él. Y hace el milagro. Es decir, la respuesta de Jesús a la fe es: hágase conforme a lo que has creído. ¿Oyes? Hágase conforme a lo que has creído. Este hombre declara que Jesús puede sanarlo con simplemente hablar. ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía él que con solo hablar Jesús en el lugar donde estaba, su siervo sanaría donde se encontraba? El siervo estaba a punto de morir. El centurión tuvo la revelación por el Espíritu. Él comprendió la gracia y el poder de Dios en Jesús de una manera en que pocas personas en Israel lo comprendieron en el tiempo de la visitación. Ni los mismos judíos tuvieron este entendimiento, salvo algunos. Pero lo más tremendo es que hoy pasamos por la misma circunstancia. E incluso hoy hay pocas personas que tienen este entendimiento, esta comprensión de la revelación de la gracia y el poder de Dios, que puede hacer absolutamente todo, que no hay imposible para Él. Que solamente necesitamos ¿qué? Creer. ¿Verdad? Creer en su palabra. Dijo Jesús: esta es la obra de Dios. Cuando le preguntaron qué debían de hacer para alcanzar la vida eterna, dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. ¿Qué necesitamos hoy? Eso mismo, creer en la palabra. Y vaya que hoy tenemos un beneficio mucho mayor que el que tenían aquellos hombres en el tiempo de Jesús. En aquel tiempo solamente conocían las escrituras del Antiguo Testamento. Hoy tenemos toda la revelación completa. La iglesia de Cristo tiene la revelación completa de la palabra. Entonces, ¿qué necesita para vivir una vida digna en Cristo y recibir todo el bien de Dios que ya se nos ha dado? Porque todo está consumado en la cruz. ¿Qué necesitamos? Crecer en el entendimiento de la Escritura para que nuestra fe aumente, se fortalezca y saber que absolutamente todo nos es posible, porque para Dios nada es imposible. Dijo este hombre: yo entiendo lo que es la autoridad. Este fue el argumento. Yo entiendo lo que es la autoridad porque soy un hombre que está bajo autoridad. ¿Quién era su autoridad? Pues el general o el César, ¿verdad? Dice: yo sé lo que es la autoridad, yo estoy bajo autoridad y además tengo autoridad también sobre otros. Por lo tanto, hay un pensamiento aquí implícito. Así que creo que a ti te ha sido dada toda autoridad de parte del cielo. Eso es lo que está detrás del mensaje. Cuando él está argumentando que es un hombre que está bajo autoridad y que entiende lo que es la autoridad, le está diciendo a Jesús: creo que a ti te ha sido dada la autoridad del cielo y que tienes poder sobre la vida y sobre la muerte. Por eso solamente di la palabra y mi siervo sanará. Es una revelación tremenda. Él tiene el poder y la autoridad, todo el poder y toda la autoridad. Pero aquí nos da un detalle más el centurión. Es importante vivir bajo su autoridad, reconocerle toda la autoridad y el poder. Y ahí nos llama a la obediencia. Amén. Así que esto fue lo que admiró a Jesús y por eso le fue dada la respuesta que necesitaba. Una fe sincera, auténtica, fruto de la revelación. Hoy nosotros necesitamos crecer en ese fruto. Tenemos la revelación ya escrita. ¿Qué necesitamos? El entendimiento de ella. ¿Cómo? Pues leyéndola, meditándola, compartiéndola, poniéndola en práctica en cada circunstancia. Jesús no juzgó al centurión por su nacionalidad o por su posición. Él en lo que se fijó fue en la fe genuina, en el entendimiento que tenía. ¿Cuánto necesitamos esta fe para caminar en la verdadera dignidad? Este hombre destaca pues por su pobreza de espíritu, su humildad y su confianza en Jesús.
3 cualidades que nosotros también necesitamos hoy desarrollar como hijos de Dios. Él reconoció la dignidad y la grandeza de Jesús y recibió la respuesta positiva a su petición. ¿Cuánto necesitamos una respuesta positiva de parte de Dios a alguna petición? ¿Verdad? La necesitamos. Hay alguna circunstancia en nuestra vida en la que estamos necesitados de esta obra. Hoy Lucas nos dice, este es el perfil de aquellos que son bendecidos por Jesús. Estos son los que lo reciben. ¿Qué se necesita? Confiar totalmente en el poder y la autoridad de la palabra de Dios y de su acción en nuestras vidas que nos dignifica. En Cristo somos dignificados. Así que nuestra oración hoy debe ser: Señor, ilumina nuestro entendimiento y aumentanos la fe, como dijeron los discípulos en algún momento, ¿verdad? Cuando llegamos a este nivel de entendimiento, podemos decir solamente: Señor, necesito crecer en la fe, ¿verdad? Ilumina mi entendimiento cada vez que voy a la Escritura, para que estas palabras se hagan vida en mí y yo las aplique a cada circunstancia de mi vida. Qué diferentes serían nuestras vidas si camináramos en una fe tan fuerte, tan viva como la de este centurión. ¿Tendrá hoy Jesucristo el poder para salvar y restaurar un matrimonio que se encuentra en crisis? Claro que sí. Podemos decirle: Señor, di la palabra y mi matrimonio será restaurado. ¿Tendrá el poder para restaurar las relaciones quebrantadas entre matrimonios, entre padres e hijos, entre patrones y empleados, entre vecinos, amigos? ¿Podrá Él? ¿Tiene el poder para restaurarlo? Claro que sí. ¿Podrá en este tiempo Dios sanar mis heridas, las cosas que arrastramos del pasado? ¿Tendrá el poder hoy? Podemos decirle: solamente di la palabra para que mi ser sane y sea totalmente restaurado. ¿Tendrá el poder para cambiar nuestra mente y renovarla con su palabra? ¿Podrá liberarnos de todo temor y de afirmarnos en dignidad? El temor es uno de los obstáculos para alcanzar la completa dignidad. Donde hay temor, aún no hay la perfecta dignidad. Aún el amor no se ha perfeccionado. De esto hablaremos más adelante. Pero Él puede darnos hoy la fortaleza que necesitamos para vivir cada día y para enfrentar cada circunstancia que hoy vivimos. ¿Cuántos lo creen? Este hombre nos da ejemplo, ¿verdad? Que siendo un gentil, no siendo del pueblo de Dios, solamente porque el Espíritu de Dios obró en él. O sea, no fue su capacidad humana, no fue su capacidad ni sus fuerzas. O sea, no hubo nada en él. Hubo una obra del Espíritu, por lo que él estuvo oyendo. Esa misma obra está siendo hecha en nosotros, en cada uno de nosotros. Solamente necesitamos ser sensibles a esa voz y ser perseverantes en su palabra. Y entonces será hecho en nuestras vidas. Amén. Vamos a estar de pie. No hay ninguna necesidad, circunstancia, problema, situación que Dios no pueda resolver. Nada es imposible para Él. Pero dijo Jesús: pero hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga. ¿Por qué sería esa pregunta, Jesús? Es parte de la dignidad. Hallará fe, hallará la suficiente dignidad, la suficiente fortaleza cuando Él venga. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, un versículo que todos hemos escuchado: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible ser dignos delante de Dios, ¿verdad? Pero si estamos en Cristo, la fe está en nosotros. Tenemos la fe para ser dignos, para agradar a Dios.
Dice el autor de Hebreos, porque es necesario que el que se acerca a Dios lo haga con dignidad, creyendo que Él es, que ya hizo la obra de sanidad, de perdón, de restauración en su vida, y que entonces Él es galardonador, es decir, le va a dar la respuesta positiva a su necesidad, porque le busca con esa revelación y con ese entendimiento. Amén. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es espíritu y que es verdad, que es vida, y que esta mañana, Señor, has hablado a nuestros corazones, a nuestras almas, Señor. Padre, seamos totalmente revestidos de la dignidad que viene de ti, Señor. Que por tu Espíritu que habita en nosotros, Señor, porque nos has perdonado, sanado, restaurado, redimido, reconciliado con el Padre, podamos experimentar todo el bien tuyo, Señor. Que recibamos esa fortaleza espiritual que necesitamos, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe y ayúdanos a crecer en el entendimiento de tu palabra, Señor. Pon hambre y sed de tu palabra, porque es la fuente de alimento, de revelación, de entendimiento para crecer en la fe. No podemos crecer en la fe de manera mágica. No es porque se ore por nosotros o porque se nos dé un toque simplemente. Necesitamos ir a la fuente, y la fuente está en tu palabra, que es espíritu y que es vida, Señor. Padre, te damos gracias por cada uno de los que esta mañana hemos escuchado tu palabra y recibimos lo que nos has dado, Señor. Recibimos, somos edificados, somos bendecidos en tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a ponerlo por obra, Señor, a que saliendo de aquí en cada circunstancia, en cada situación, tengamos presente lo que estás hablando hoy en nuestras vidas para vivir en la dignidad de los hijos de Dios. En el nombre de Cristo, amén. Le damos aplauso al Señor. Él es digno.